Simplemente un minuto para hacer de telonero de Javier de Andrés y para decir el orgullo que tenemos desde el Partido Popular de Álava de poder presentar esta candidatura. Los candidatos alaveses que acompañan a Javier de Andrés son en este momento, yo creo que quienes mejor pueden defender al territorio alavés. Creo que presentamos una candidatura con personas con una enorme valía, capacidad contrastada. Es una candidatura que se ha renovado en un 80%, una candidatura que ha apostado claramente por la renovación, pero que, desde luego, pues agrupa a personas de contrastada valía y experiencia en las instituciones alavesas. No voy a citarles a todos, aquí acompañan a Javier una representación de los candidatos alaveses, los 10 primeros, y desde luego yo creo que esta es una candidatura para defender, además del proyecto que representa hoy y que defiende hoy Javier de Andrés para la sociedad vasca, es una candidatura también para defender al territorio alavés. Javier está haciendo una campaña estos días en la que hace propuestas, en la que habla claro, en la que yo creo que está tratando de hablar de las cosas en las que en este momento está hablando la gente en la calle, de las preocupaciones que hoy tiene la gente, los vascos, en la calle. No es una campaña fake como la del PNV, una campaña en la que viene a hacer una enmienda de totalidad de todo lo que han hecho hasta ahora, que viene a contradecir todo lo que han venido haciendo y a decir que van a hacer lo contrario de lo que han estado haciendo hasta ahora. Yo creo que se trata de ir a la campaña electoral a presentar propuestas y a decir la verdad. Y yo creo que es muy importante poder explicar a los alaveses cómo estamos y poder explicarles que hoy en Álava estamos sufriendo un deterioro de la sanidad, de los servicios públicos, de la educación, de la seguridad, como no habíamos vivido en toda la democracia. Que en los últimos años hemos vivido un deterioro injustificado por la mala gestión del PNV y del Partido Socialista que tenemos que revertir. Y yo creo que de eso también va esta campaña. Tratar de poner encima de la mesa propuestas y un programa alternativo al que representan hoy todo ese bloque de Sánchez que junto al Partido Socialista representan el PNV, Bildu y Podemos, que han pactado todas estas leyes que nos están llevando al declive y a la decadencia. Y para apuntar, como os decía, un elemento más que yo creo que es trascendental, sobre todo en este territorio, en Álava, y lo he dicho ya y lo quiero repetir durante toda la campaña, los alaveses necesitan tener una voz fuerte en el Parlamento Vasco. Nosotros estamos orgullosos de que Javier y de que el candidato del Partido Popular sea el único alavés que se presenta como candidato al Lehendakari, pero sobre todo somos conscientes de que esta candidatura, las personas que me acompañan aquí hoy, van a ser la voz de los alaveses en el Parlamento Vasco. Tenemos que volver a tener fuerza en el Parlamento Vasco para que este territorio recupere el peso y el protagonismo perdido, para que vuelvan las inversiones a Álava, para que el Gobierno vasco nunca nos vuelva a dejar atrás como lo han hecho durante estos últimos años, para que se recuperen los servicios en Vitoria y también en la zona rural alavesa, para que podamos defender no solo el sector primario, para que podamos defender nuestra industria, a nuestros autónomos, a la pequeña empresa alavesa, para que podamos defender una reactivación de la economía y del comercio también aquí en Álava. Necesitamos para ello que, que se pongan encima de la mesa propuestas importantes de cambio de modelo en la gestión en los principales servicios públicos y para eso tenemos a Javier de Andrés. Y Javier, sabes que cuentas con todos nosotros y, oye, hay mucha gente que hoy por la calle está pidiendo cambio y el único cambio hoy y la única alternativa posible y real a lo que hoy significan los gobiernos del PNV, el Partido Socialista y sus socios de Bildu y de Podemos es la que representa Javier de Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias, Iñaki. Cosas que son importantes para contextualizar nuestra posición y nuestra candidatura. Y yo tengo que añadir que para mí es una satisfacción ir, como tú has señalado, con gente muy cualificada que ya ha demostrado su capacidad en distintas instituciones, que ha hablado del compromiso que tiene con Álava en Ayuntamiento, en Diputación, también en el propio Parlamento Vasco. Y además una cosa muy importante y es que todos ellos son amigos. Yo creo que eso es una cosa fundamental, el hacer un equipo de gente muy cualificada, muy profesional, pero además que tenemos una magnífica relación y una forma de trabajo en conjunto, que además la llevamos haciendo desde hace ya muchos años, trabajando conjuntamente y haciéndolo con unos resultados creo que
muy buenos en cuanto a la defensa de nuestro territorio y a explicar a los alaveses qué es lo que ocurre y qué es lo que tenemos que hacer para superar algunos de los problemas con los que nos enfrentamos. Es una candidatura de hombres y de mujeres, de gente alavesa, de gente muy comprometida con su tierra, profesionales, gente cualificada, y creo que de verdad presentamos un magnífico equipo. Yo he querido llevarme a los mejores en esta nueva aventura que yo abordo presentándome al Lehendakari por el Partido Popular, y he querido contar con los mejores que había en Álava, y creo que así lo he conseguido, aunque haya habido algunas otras áreas que, bueno, pues que lamenten la pérdida de esta gente que ahora me va a acompañar a mí y se va a dedicar 100% al Parlamento Vasco. Y bueno, de los temas en los cuales estamos incidiendo ya últimamente, porque estamos entrando en lo que es el programa electoral, después de que hemos hablado mucho del contexto en el que vivimos, de la situación en la que está el País Vasco, de ese declive que estamos viviendo. Hemos ofrecido muchos datos para reflejar pues, que tenemos mucho recorrido para mejorar, que tenemos que hacer un giro en muchas de las decisiones políticas que se adoptan. Hoy vamos a hablar de un asunto que tiene una enorme trascendencia, que a mí me preguntan, ¿vais a tratar este tema también en esta campaña? Pues sí, lo vamos a tratar, y lo vamos a hacer además desde hoy. Y me voy a referir precisamente a la renta de garantía de ingresos. Sabéis que llevamos desde hace ya muchos años manifestando y explicando que es un desastre tal como se está aplicando. Y hoy voy a daros algunos datos de por qué funciona muy mal la renta de garantía de ingresos y qué es lo que tenemos que hacer para corregir esto y que realmente todo el dinero que se destina a ella sea bien utilizado y no mal utilizado como está sucediendo ahora. No sé si se pueden, vamos a ver unos, no sé si tenéis acceso a ver la pantalla, porque vamos a intentar explicar con unas imágenes un poco de la situación de la renta de garantía de ingresos. Y la vamos a plantear, y quiero hacer hoy explicación de esto en términos de una fórmula que tiene que servir para la integración laboral de las personas que recurren a ella. Y eso no está funcionando, no se está haciendo. En primer lugar, porque la renta de garantía de ingresos actual mezcla dos cosas completamente distintas, que no tienen que estar juntas. Unas son aquellas que son prestaciones por causas sociales. Personas pensionistas que tienen rentas muy bajas, personas que están en situación de discapacidad y que necesitan un apoyo económico. Esto representa el 32,55% de la renta de garantía de ingresos, que son causas sociales, no son personas que estén en condiciones de poder trabajar. Sin embargo, tienen que ir a resolver sus problemas de esta prestación a Lanbide, que se supone que es un centro de intermediación laboral. Es decir, tienen que ir a las oficinas de empleo para una pensión, para un complemento de una pensión o para personas que tienen una discapacidad. Esto no tiene sentido. No tiene que ser Lanbide quien atienda a estas personas, no tiene que ser un centro de intermediación laboral. Es un absurdo ya de por sí que tengan que ir a una oficina de empleo personas que no están en condiciones de poder trabajar, porque estamos hablando de pensionistas o personas con discapacidad. Estamos hablando, por tanto, de que un tercio tienen que quedar en una posición diferente a la del resto, porque los demás, el 67,45, es decir, 2/3 de quienes perciben la RGI actual son personas que están en condiciones de poder trabajar. Estos, obviamente, sí que tienen que tener una atención a través de Lanbide, porque para eso está, para que puedan incorporarse al mercado laboral, que es de lo que se trata, de que la gente que tiene condiciones de poder trabajar, trabaje, no que esté cobrando un subsidio como se está haciendo en este momento sin ninguna contraprestación ni ninguna vía para su integración en el mercado laboral. Por tanto, lo que planteamos, pasamos ya a la siguiente imagen, es hacer ya con claridad una distinción. Una, mantener la renta de garantía de ingresos en los términos en los que está ahora, con carácter general, los mismos términos, en los cuales habría un tercio de esas personas que tienen una prestación por razones de carácter social, de apoyo económico a personas con rentas muy bajas y que no pueden trabajar, y el resto, que son 2/3, hacerlo a través de un modelo de inserción laboral, dedicado a la inserción laboral, no simplemente una renta para que se queden en casa sin trabajar. Y esto es lo que llamamos aquí con las siglas PIL, que es un programa de integración laboral, programa de integración laboral. Eso es lo que hace falta. Porque yo creo que ha habido alguien que no se ha dado cuenta de que esa gente está en condiciones de poder trabajar. No sé qué perspectiva o qué idea tienen de esas personas que están en edad y en condiciones de poder trabajar, y alguien ha debido de creer que no lo estaban y se hacía una fórmula de renta que no estaba orientada en ese sentido. Por eso hacemos esta discriminación, esta diferenciación clarísima entre lo que es el carácter social y el de inserción laboral. Y vamos a ver qué es lo que hacemos. Y vamos a ver qué es lo que hacemos con
La RGI actual lo que nos dice es que podemos ver que es un fracaso como sistema de inserción laboral. Estamos viendo cómo el 47,66% de las personas que cobran la RGI, el 47,66%, lleva ya más de 3 años cobrando la renta de garantía de ingresos. Es decir, durante 3 años no han conseguido salirse de esta rutina del cobro de un subsidio. Eso es una indicación clarísima de que no está funcionando como un sistema de integración laboral, y eso es lo que tenemos que transformar. Lo que tenemos que hacer es que esa gente que tiene condiciones de trabajo, que además hay una demanda de personal para que pueda trabajar en nuestras industrias, en nuestros servicios, empiece a trabajar. No se quede en casa porque tiene una renta que le permite quedarse en casa. Entonces, esta es una de las indicaciones de que esto no funciona bien. Vamos a ver otra de las... Estamos viendo también cómo Lanbide, con carácter general, fracasa. Es un desastre como integración laboral. Y la intermediación laboral de Lanbide es tan solo el 3,6% de todos los contratos. Tan solo ha gestionado 24.600 de los 675.000 contratos firmados en Euskadi. Esto es en el año 2023. Es decir, no funciona como un sistema de integración laboral, de intermediación laboral. Eso es una de las cosas que tenemos también que superar. Y vamos a la siguiente, en la que vemos un dato, y aquí me refiero efectivamente, porque hay gente que me pregunta que si voy a hablar de inmigración, sí, también vamos a hablar de inmigración, porque es absurdo no hablar de inmigración. Tenemos una tasa de inmigración importante y tenemos una tasa de inmigración importante que la tenemos que emplear para que contribuya al conjunto del sistema económico y social vasco. No podemos dejarlos marginados porque eso es lo peor que se puede hacer para esa parte de la sociedad y para el conjunto de la sociedad. Lo que tiene que hacer la inmigración es integrarse dentro del sistema y hacer como todo el mundo hace, integrarse mediante el trabajo, que es la mejor forma de colaborar y de contribuir al bien común. Lo que estamos viendo, y esto es un indicativo de que la RGI, tal como está ahora, ha fracasado totalmente, es que tenemos un caso de que la tasa de paro en el conjunto de España es del 11,76%. Esa es la tasa de paro en España. La tasa de paro en Euskadi es el 6,33%, es decir, estamos muy por debajo de la media nacional, estamos prácticamente en la mitad. Esto es un dato que me parece importante y que refleja bueno, pues la voluntad de los vascos de contribuir, de trabajar. Ciertamente es un buen dato para los vascos. Sin embargo, nos encontramos con que la tasa de paro de inmigrantes en el conjunto de España es del 13,44%. Y la tasa de paro de inmigrantes en Euskadi es del 18,69%. Es decir, cuando tenemos una tasa de desempleo en Euskadi, que es la mitad de la del conjunto de España, nos encontramos que en el caso de los inmigrantes su tasa es notablemente superior a la de la media española. Esto indica clarísimamente que las fórmulas que se hayan podido emplear a través de Lanbide o las fórmulas que se quiera no han funcionado. Han funcionado mal, han dado un resultado negativo, peor que la del resto de España. Tenemos una inmigración más parada que la del resto de España. Y sin embargo tenemos una población inmigrante que sí está cobrando subsidios que en otros lugares de España en el importe y en la dimensión que se cobran aquí no se están cobrando. Vamos, la conclusión evidente es que no ha funcionado como un sistema de integración laboral, que es lo que tenemos que hacer, porque lo que tenemos que evitar es la cronificación en el desempleo de personas que están en condiciones de poder trabajar, de poder contribuir y de poder integrarse dentro de la sociedad, que es algo fundamental y a lo que no podemos renunciar. Si alguien ha renunciado a integrar a esas personas inmigrantes dentro del mercado laboral y dentro de la sociedad, se está equivocando, haciendo una interpretación equivocada de lo que es una persona que ha venido de otro lugar con la intención, entiendo, que de trabajar y de sumarse al colectivo de los que vivimos aquí. Por ese motivo, nosotros lo que planteamos es que se cree un programa de integración laboral, que efectivamente utilice los recursos que ahora están dentro de la renta de garantía de ingresos, pero con algunas diferencias que son muy notables. Y entre ellas es, desde luego, volver a la edad mínima de 23 años, porque se bajó a los 18 años. Y desde los 18 años la gente podía estar ya entrada dentro de un sistema en lugar de tener un incentivo y un acicate para seguir formándose y para buscar un empleo. Por lo tanto, planteamos volver a los 23 años como estaba anteriormente y no a los 18 cuando se empieza a cobrar este subsidio. Queremos plantear una remuneración decreciente de esta renta, porque entendemos que si hay una continuidad vitalicia del importe de la renta, no incentiva para la incorporación al mercado laboral, no anima a buscar, a formarse y encontrar un empleo. Tenemos que hacer una línea descendente en el importe que se percibe, de modo que tengas ese estímulo para volver al mercado laboral.
Queremos que haya una contribución al conjunto de la comunidad mediante trabajos en favor de la comunidad. Esto existe en otras comunidades de España, personas que no tienen renta suficiente y que necesitan un complemento de renta adicional y lo hacen, pero trabajando en favor de la comunidad, con trabajos que pues, representan un beneficio para el conjunto y de esa manera contribuyen también con su aportación, en este caso laboral, de colaboración, al conjunto de la sociedad. Creemos que esto es imprescindible. Ahora mismo, el sistema actual de renta de garantía de ingresos no exige para nada ninguna contribución a las actividades que la sociedad pudiera requerir de estas personas que no tienen un empleo continuo. Y desde luego hacer una formación obligatoria, pero que sea obligatoria de verdad. Es decir, que se estén preparando, si tienen algunas carencias para poder entrar en el mercado laboral, que tengan una formación de verdad. Eso ahora tampoco está sucediendo. De hecho, muchas veces incluso sabemos que no hay ni siquiera presencialidad en el País Vasco porque no hay ninguna fórmula en la cual se les exija que participen o bien trabajando o bien estudiando, formándose para hacer en un futuro próximo pues una integración adecuada. Queremos que haya una penalización de verdad por renunciar a ofertas de trabajo, porque esto es otra de las cosas que está pasando y sobre las cuales no hay una penalización suficiente. Y eso conduce a que se vuelva de nuevo a cronificar en ese espacio de no trabajar y seguir cobrando el subsidio que ahora llamamos renta de garantía de ingresos y que nosotros queremos cambiarle incluso el nombre y llamarlo programa de integración laboral, para que se sepa claramente que el objetivo y el destino de las personas que están cobrando este subsidio no es tener una renta que les garantice ingresos permanentemente y de forma vitalicia, sino que es una renta de integración laboral, un programa de integración laboral. Queremos recuperar de nuevo la exigencia de patrimonio al conjunto de los que pidan la renta, que nosotros llamamos programa de integración laboral. Y lo queremos hacer porque entendemos que no es justo que haya personas que sí que la tienen que presentar obligatoriamente y otros que solamente con una declaración jurada lo puedan disfrutar o pudieran disponer de él. Por lo tanto, para que no haya discriminaciones a nadie, todo el mundo tenga que presentar una certificación de cuál es su situación de patrimonio. Y luego ya por último queremos que haya un régimen sancionador por delitos. No puede ser que alguien esté disfrutando de una renta que paga la comunidad, que paga el conjunto de los trabajadores y que sin embargo pueda estar cometiendo delitos y no tenga ninguna penalización en esa renta. Es decir, es que creemos que para cobrar esta renta tiene que tener también la exigencia de que no se cometan delitos. Creemos que es incompatible estar cobrando una renta del conjunto de la sociedad y estar cometiendo delitos contra esa sociedad. Me parece que esto es una cosa imprescindible, que tendría que haber estado ya y que no lo estaba. Por lo tanto, en efecto, este tema es importante. Es importante porque Euskadi necesita recuperar la cultura del esfuerzo y del trabajo que estamos perdiendo. Y se está perdiendo en buena medida por la cronificación de algunas fórmulas que sacan a una parte de la sociedad que está en condiciones de trabajar del mercado laboral. Y queremos integrarla, queremos que realmente esa gente contribuya para sí y para los demás. Esto es algo imprescindible para sí y para los demás. No podemos crear guetos en los cuales haya personas que puedan vivir una existencia sin trabajar, sin comprometerse con la sociedad, sin formarse, sin poder hacer trabajos para el conjunto de la sociedad. Y lo queremos hacer en la misma medida en la que queremos que el conjunto de los ciudadanos sienta que esa gente está trabajando, está contribuyendo y crea un clima favorable hacia toda la sociedad. Sean inmigrantes o no, porque aquí estamos hablando no estamos hablando solamente de inmigrantes, los que ahora mismo son perceptores de la renta de garantía de ingresos, hay gente que es inmigrante y gente que no es inmigrante. Estamos hablando de todo el conjunto de esas personas que están en una situación de desempleo y que tienen que tener un incentivo, pero tienen que tener también una formación y tienen que tener una exigencia, porque por lo que no se pide nada no tiene valor. Y desde luego esto tiene valor. Y no solamente tiene un valor económico, también tiene un valor moral, en el sentido de que la sociedad vasca no puede cronificar a una parte de sí misma, de su propia sociedad, sin trabajar, sin contribuir, sin ayudar, sin esforzarse. Esto es algo que nos parece básico. Estamos viendo que ha fracasado el modelo clarísimamente. Vemos la cronificación de personas que llevan ya más de 3 años, más de 6 años, más de 10 años cobrando una renta sin haber encontrado nunca un empleo, personas que están en perfectas condiciones de empleabilidad
y vemos que además nos encontramos con que hay unas tasas de desempleo superiores en un tipo de desempleados que demuestra que no está funcionando esta fórmula para integrar laboralmente a personas que están en perfectas condiciones de trabajar. Y desde luego, y acabo por donde he empezado, sacar de este programa a aquellas personas que no están buscando un empleo, que lo que tienen es un complemento de renta a una situación económica muy desfavorable, bien porque son jubilados pensionistas, bien porque son personas en situación de discapacidad. Consecuentemente, hacemos dos programas distintos para aclarar que hay unas personas que van a tener esa renta por sus circunstancias personales que ya no son con una resolución laboral, y otro que es un programa de integración laboral, que era algo imprescindible, es algo necesario y que ahora mismo no tenemos, porque lo que hay no funciona, sino al contrario, lo que hace es cronificar la situación de personas desempleadas que se acomodan en el cobro de una renta y, sin embargo, no se deciden a participar en el empleo, en el trabajo, en su formación y en su superación para el bien propio y del conjunto de la comunidad. Muchísimas gracias.